que recibimos no es suficiente. Anhelamos más, y cuando se trata de descanso, cuánto quisiéramos poder descansar más a menudo. Pero si eso te sucede, sobre todo en el día de reposo, entonces puede que estemos omitiendo algo. ¿Será que Dios nos ha dejado señales y mensajes acerca de esto? ¿Cómo podemos reforzar más en nuestras vidas el descanso celestial? Esto y mucho más responderemos en esta lección. Soy Aiko Ayala y hoy te invito a repasar lo que es vital. En nuestro día a día encontramos sin fin de señales alrededor nuestro, desde las más simples señales de tránsito hasta señales en anuncios que pasan casi desapercibidos. Todos estos símbolos tienen un significado y propósito, ya sea para evitar, prohibir, promover e incluso reforzar. Pero muchas veces encontramos a los antiguos símbolos, en muchos casos particularmente la simbología cristiana, como algo meramente superficial o incluso obsoleto. No nos detenemos a estudiar y comprender lo que nos quiere decir. Y puede que por esto estemos omitiendo mensajes tan importantes que juegan papeles clave en la comprensión total de lo que Dios nos quiere decir. En experiencias de otros que vivieron antes que nosotros, esta simbología y señales o eran muy bien comprendidos y de alto valor, como también eran omitidos, llevándolos a enfrentar las consecuencias por no prestar atención a esos detalles. Tenemos un ejemplo bastante claro de esto en la Biblia y lo veremos en la siguiente sección. Para esta ocasión volveremos de nuevo al Israel del desierto, apoyándonos también en algunos versículos y enseñanzas del Nuevo Testamento. Recordemos que cuando estaban caminando rumbo a la tierra prometida, Dios les ordenó y les dio las instrucciones para poder hacer una réplica del santuario celestial en la tierra, con elementos y rituales que eran llenos de significado, no solo para el momento, sino también para el resto de la historia. Sobre todo, el tema del sacrificio del cordero, que lo tenían que hacer cada vez para poder perdonar sus pecados, no era nada más ni nada menos que la representación simbólica de lo que Jesús haría en esta tierra. Además, que el sacerdocio también era una muestra de lo que Jesús hacía en el cielo, como sumo sacerdote del santuario celestial. Por otro lado, varias de las experiencias del pueblo de Israel de aquel entonces son utilizadas como referencias y ejemplos para mostrar lo que se debe hacer y lo que no. Sobre todo, escritores como el salmista David y los apóstoles del Nuevo Testamento, en particular Pablo, utilizan las experiencias del antiguo Israel para mostrar la verdad para aquellos que están aprendiendo y o no la entienden. Una clara muestra de esto es, por ejemplo, Hebreos 4:1-11, que habla sobre el verdadero descanso y su relación con el recibimiento del Evangelio y la fe verdadera. En esta ocasión, Pablo les mostraba que el pueblo de Israel no había tenido una fe verdadera en ese entonces, que no habían aceptado verdaderamente la promesa que Dios les había proveído y que luego más tarde asumirían las consecuencias. ¿Qué lecciones y aplicaciones podemos sacar de todo esto? Lo veremos en la siguiente sección. En la Biblia podemos encontrar diferentes señales, símbolos y referencias hacia mensajes provenientes de lo alto y o a eventos que Dios dispuso que pasarían. El santuario es un gran ejemplo de la simbología proveniente de Dios. Mostraba no solo a los judíos, sino a todos aquellos que lo presenciaban, el plan de salvación por parte de Jesús para toda la humanidad. Así como un cordero era utilizado para transferir el pecado a éste y luego sacrificarlo, así también fueron nuestros pecados transferidos a aquel que se hizo hombre, vivió entre la humanidad y se entregó para darnos su vida y vivir la muerte que nos tocaba a causa del pecado. Por otro lado, nos muestra también que, al creer verdaderamente en todo lo que Dios nos ha mostrado, podemos encontrar un verdadero descanso. El plan inicial de Dios no era que los israelitas pasaran tanto tiempo en el desierto, pero a causa de su pecado tuvieron que andar más años hasta que después una nueva generación encontraría el descanso en la tierra prometida. Y no termina ahí, sino que también implicaba encontrar un descanso espiritual.
habiendo ya visto todo lo que Dios hizo por ellos para mantenerlos hasta ese punto, y que seguiría proveyendo lo que necesitaren para prosperar y ser ejemplo para las demás naciones. Cuando nosotros realmente confiamos de corazón, aceptamos las buenas nuevas y las aplicamos en nuestra vida, es ahí donde conoceremos el verdadero descanso. Una forma de vivirlo es también a través del sábado, que sirve como símbolo y ejemplo del descanso eterno que nos dará Dios cuando venga por nosotros y nos lleve a la Nueva Jerusalén. El mejor descanso ya se nos ha ofrecido, solo queda en nuestras manos poder aceptarlo y vivirlo de forma plena, tal como Dios lo diseñó, para que podamos encontrar la paz que solo Él nos puede dar. Las experiencias de nuestros antepasados nos muestran qué sucede si aceptamos o no este descanso, y cómo esto puede influir en nuestras vidas. Dios desea brindarnos el descanso integral que necesitamos, no un descanso cualquiera, no uno temporal, sino uno eterno, agradable, que pueda saciar nuestras necesidades, pero solo podremos recibirlo con una verdadera fe. Para finalizar, en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 370, encontramos lo siguiente. Queridos jóvenes, podéis mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor, vuestro juez justo, confiese vuestro nombre ante el Padre y los santos ángeles. La mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. ¿Qué es lo que te está impidiendo poder aceptar esto? Ya no dudes y confía plenamente en el Señor. ¿Cómo podrías enseñar a otros acerca de este descanso integral? Déjanos tus comentarios debajo de este video y te invitamos a que sigas repasando la lección con nosotros. Puedes seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram. Y conmigo será hasta la siguiente lección, cuando sigamos descubriendo lo que es vital. Dios te bendiga.